Bienvenidos al canal del Profe James. En esta ocasión vamos a hablar de la historia de la aparición de la Virgen de Guadalupe. ¿Mito o verdad? Hay versiones al respecto. La versión tradicional, la que ha sido contada por la Iglesia Católica, es la aparición al indito Juan Diego, fue quien se la encuentra en el cerro del Tepeyac. Entonces se le aparece la Virgen, toda esta historia que tiene que ir a contarlo con el obispo en México. O sea, la Virgen le encarga que le vaya a decir que ya se le apareció. ¿Para qué se le apareció? Para que se construya un templo y eso permita que por una parte se le adore y por otra parte ella pueda proteger a sus hijitos indígenas. Aparece 4 veces, la última ya es cuando se hace milagro de que tiene que cortar unas rosas en un lugar en donde es propicio para el cultivo de las rosas. ¿Rosas en diciembre? Y además en un lugar junto a Texcoco. Junto a Texcoco, imposible. No, ese sí es un milagro, ese es un milagro. Entonces las lleva ahí frente a obispo y entonces los despliega las rosas en la tilma y se aparece la imagen. La imagen en el ayate, en el ayate. ¿Y quién es este obispo? ¿Y qué era de España? Es español, sí, y estuvo cerca de 30 años aquí al frente, pero en toda su vida fue un hombre que escribía, que tenía grandes relatos, jamás mencionó el fenómeno Guadalupe, es lo que se llama el silencio de Zumárraga. Entonces resulta muy extraño que por un lado se aparece que se le hace la ermita, al lado del lugar donde se aparece, pero Zumárraga nunca habla de esto. ¿Por qué no tuvo relevancia? La otra hipótesis, ¿por qué no la tengo? La otra parte de la historia es los frailes franciscanos, que son los primeros que llegan después de la ocupación española en el territorio y el avance hacia el interior. Empiezan a ver cómo pueden hacer para evangelizar de una manera más efectiva a los naturales que se han encontrado. ¿Y qué es lo que hacen? Van a sustituir varios espacios donde había devociones indígenas. Y los sustituyen por devociones parecidas dentro del santoral cristiano, dentro del panteón cristiano, vamos a decirlo así. Y en ese sentido van a poner ahí en el cerro del Tepeyac a la Virgen de Guadalupe, para sustituir a la diosa madre que ama a todos sus pequeños, que es Tonanzi. Entonces, según una versión hay una aparición. Según la otra versión es una construcción de los franciscanos. Déjame decirte acá que hay antecedentes. Por ejemplo, Fray Bernardino Sahagún, que es el padre de la etnología en México, le escribía mucho y en uno de sus relatos, caray, ahí hay una ermita a Guadalupe, y hay muchas en la ciudad, pero los indígenas van ahí y vienen de largas distancias, y traen una serie de preceptos. Hacen sacrificios ahí o hacen ofrendas, y estoy en duda si es a Guadalupe o a Tonatzin, por ejemplo, en los viejos tiempos. Como en los viejos tiempos venían de todas partes del país, ¿por qué Tonatzin es la madre de los dioses? Sí, déjame decirte que es lo que se llama un sincretismo. Se puede decir un sincretismo inducido, como hipótesis 2, pero también un sincretismo natural. ¿Por qué natural? Ubícate en la época. Claro, porque 10 años después de la conquista, el imperio mexica, los guerreros, los que dominaban, estaban totalmente avasallados, totalmente humillados, y una profunda depresión social que existía en aquel entonces, y por lo tanto, Tonatzin que era la madre diosa, ser una madre de consuelo que daba un cierto cobijo a ese trauma. Entonces forma parte de ese, podríamos decir, de esta excepcional escena. Le dio identidad al pueblo mexicano. Primero la identidad fragmentada. En los diferentes pueblos antiguos mexicanos se peleaban todos contra todos. De hecho, ese fue un factor importante por cual se viene abajo el imperio mexica. Estaban divididos. Después una división en el mestizaje, criollos, los sistemas que había, etc. Y la Virgen está por encima de todo eso, y aporta elementos de identidad y de cohesión social.